Jesús. Se revienta en el nombre de Jesús. Vamos a de Jehová. Todo bloqueo de demonios, Padre, lo lanzamos a la profundidad del abismo. Sí, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, Cristo de poder. A su nombre. Sean bienvenidos. Siéntese, tenga la bondad. Seguimos con la palabra de fe. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y gloria. Bien. La Biblia dice que al recibir el evangelio, la palabra de verdad, en su corazón no le queda más que obedecerla. En su corazón no queda más que cumplirla, para que se convierta un testimonio verdadero en su vida. A su nombre. Entonces, Dios nos manda a ser hacedores de su palabra. ¿Qué nos manda Dios? ¿Qué quiere Dios? Que seamos ¿qué? No tan solamente oidores. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ojo, escuche, ponga atención, de vuestra salvación. Porque recuerde que no hay más que dos caminos, salvación o infierno. Al tener el privilegio de recibir el evangelio, de obedecer la palabra de Dios, que se cumpla en su vida, usted es salvo para la gloria de Dios. No va a ir al infierno, no va a ir al lago de fuego. Por eso es que tenemos que poner más diligencia, estar más atentos con la palabra de fe, con la palabra que hemos recibido, que son las arras de su herencia. La herencia que tenemos es por los siglos de los siglos. Amén. Que es la casa de mi Padre. O también al que no obedezcamos, ¿qué pasa? Está el infierno. Entonces, cuando la Biblia dice la palabra de verdad, es porque el diablo es un imitador de las cosas de Dios para perdición, para engaño, para ilusionismo. Hermanos, detengámonos con mucho cuidado, porque imagínense cuánta gente vive engañada, llena de ilusiones, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me va a dar, que no volvieron a orar, no volvieron a vigilar, no volvieron a ayunar, se quedaron con la promesa que el diablo les dio de falsedad. Aquí dice que hay que poner por obra la palabra de Dios, que usted la recibe en su corazón y debemos ponerla, ¿por qué? Debemos ponerla, ¿por qué? Por obras, porque Dios sabe que Dios es real y todo hombre mentiroso. ¿Por qué?
Juan capítulo 5, verso 34 en adelante. Porque yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es que veraz. Y todo hombre es que es mentiroso. Entonces, al Dios recibir testimonios de hombres, salen con todo tipo de mentiras. Salen con todo tipo de engaños, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios... No, Dios nos habla por su palabra. ¿Cuántos alaban al que vive? Por eso la fe viene, ¿por qué? Porque el hombre siempre se justifica. El hombre siempre se oculta. Miremos el testimonio del rey David cuando cayó. ¿Le pidió perdón a Dios o se ocultó? Él quedó callado. Él siguió con su pecado ahí. Pero Dios le envía al profeta Natán y lo redarguye, lo exhorta. Y cuando el rey David dice, ¿quién fue ese hombre? Entonces el profeta dice, usted es su señoría. Siempre el hombre es a sacar excusas. Siempre el hombre es a justificarse. Por eso los demonios tienen un abogado. ¿Sabe cómo se llama el abogado del diablo? El doctor niégalo todo. ¿Cómo se llama el abogado del diablo? El doctor niégalo todo. Entonces, nunca aprendamos a justificarnos. Si hemos fallado, digámosle a Dios la verdad. Señor, hemos fallado. No hemos obedecido. No hemos sido fieles. ¿Y cómo ayudo yo para aprender? Pues, hermanos, lo más de fácil. Busque el libro del profeta Daniel. Y usted encuentra cuando Dios levanta a Daniel para libertar al pueblo de la esclavitud. Entonces, Daniel se arrepiente. Pero él no ha cometido ningún pecado. Ese hombre fue muy exquisito. Ese hombre fue muy leal. Pero dice, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. No hemos querido obedecer tu voz. No hemos querido obedecer a tus siervos, los profetas. Capítulo 9, a ver, búsquenlo a ver. No hemos querido obedecer a tus profetas que hablaron en tu nombre. No queremos ser fieles. Y el hombre reconoce. Y el hombre inmediatamente, después de que reconoce su pecado, lo mismo fue Nehemías. Nehemías le dijo, Señor, hemos fallado, hemos pecado, pero te suplico que estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo. Te suplico que estén atentos que tus oídos a la oración de quién, de tu siervo, que hace con todo el corazón, que hace con todo el alma delante de ti. ¿Ya encontraron en Daniel? ¿Y qué dice? Por eso les digo, búsquenlo a su nombre. Porque imagínense que todos les entreguen molido. Oigan, miren a ver si para comer necesitan que otros coman por usted. Hay poder en la sangre bendita del Cordero. A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, al máximo. Daniel capítulo 9, verso 13. ¿No tienen el versículo 3 ahí? ¿Qué dice?
volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿A dónde cayeron en la cautividad? Cuando uno ve a Daniel intercediendo, era porque el pueblo estaba en bendición o en derrota. El pueblo estaba en derrota. Entonces, cuando usted se aparta, ¿está en bendición o en derrota? Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Es palabra de Dios, hermanos. Es Dios hablándonos al corazón para tener cuidado, para no apartarnos. Hermanos, el Señor dice: ni plaga tocará su morada. A sus ángeles manda acerca de ti que te quede. Por eso, hermanos, en esta peste diabólica, la iglesia había que estar orando más que nunca para que Dios guardara de toda peste. Pero la gente salió huyendo y caían como moscas. Eso era impresionante. Mucha gente, sobre todo toda esa gente que estaba en pecado, cristinos que estaban en pecado, el diablo los tocó, los mató. A los impíos que no se diga, pero eso era cantidad de cristianos, muchísimos. Eso fue algo muy delicado lo que pasó. ¿Pero por qué? Porque si clamamos a Dios, si la iglesia se hubiera reunido todo el mundo a pedirle misericordia a Dios, a decirle toda la verdad, a declararle la fidelidad, entonces Dios hubiera tenido misericordia. Por eso, hermanos, ten cuidado, por favor. Hemos cometido pecado, pero Daniel era un santo, pero el hombre se unió al pueblo sin cometer ningún pecado. Así le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nuestras enfermedades, y por cuya herida fuimos sanados. Por eso, hermanos, es que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, porque siempre le salimos con justificaciones, siempre le salimos con mentiras, y resulta que la enseñanza es otra. Hijitos míos, si hubiere pecado, abogado tenemos ¿para quién? Al Señor Jesús, a su nombre. Entonces, Dios no recibe argumentos humanos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no oír falsos, mentirosos, halagüeños, palabras de hombre, porque eso es abominación ante los ojos de Jehová. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Y quién te dio la salvación? El Señor Jesús cuando llegó a su vida. Lo más grandioso que Él hizo era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hermanos, no nos sirve de nada decir somos cristianos si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios no quiere decir. Yo no recibo testimonio de hombre porque hasta el diablo se hace pasar por cristiano. El diablo se hace pasar por ángel de luz, pero para pervertir, para desviar, para corromper. Los milagros del diablo son halagüeños. Y si no, pregúntele a Adán y Eva, especialmente a Eva, que fue la primera que le creyó al diablo, cuando le dijo que sería como qué. Y ella, ¿qué pasó? Se ilusionó y le pareció que era gran cosa lo que él decía, pero después de que le obedeció, le cumplió. ¿Cómo quedaron? Hermanos, hasta el día de hoy, Adán y Eva andan errantes, porque lo que muere del ser humano es su cuerpo. El espíritu nunca muere. El espíritu tiene que irle a dar cuentas a Dios que lo creó. Por eso es que Dios nos habla al espíritu, para responsabilizarnos, para que caigamos en cuenta, para ser libres de toda maldición. Y por eso dice, Él era una antorcha que ardía, alumbraba. Vosotros queriste regocijaros por un tiempo. Claro, iban a buscar milagros. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los locos eran libres, los endemoniados. La gente salía feliz, pero la ingratitud nunca fueron fieles. Eso fue algo muy delicado, hermanos. Y vosotros no quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Iban por el milagro y hasta luego. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Por eso que hoy en día está de moda, no se congregue. Busque el internet para oír un poco de mentirosos falsos. Pero a mí el Señor me formó y me dijo, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Entonces, yo me tocó obedecer. Con pandemia o sin pandemia, aquí estamos. ¿Por qué estamos? Porque la palabra de Dios está en mi corazón. Y Él me dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿qué? Diré yo a Jehová, castillo mío y mi libertador. Él te librará del lazo del cazador y de la peste. Entonces, como Él me habló a mi corazón, yo le creo. Entonces estamos pasando la peste. Estamos pasando el valle de la sombra de la muerte. Estamos pasando por encima de la ruina. Estamos pasando por encima del dolor. Estamos pasando por encima de la pena. Y Dios nos dice, los voy a prosperar. Los voy a bendecir. Y aquí estamos para dar testimonio que ni peste ni plaga nos podrá tocar. ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. Entonces, estamos bajo la protección divina.
Y si Dios con nosotros, ¿y por qué se escondió? Háganse la pregunta. Entonces, ¿por qué se escondió? Pues que Dios no recibe testimonios de hombres, porque estamos mintiendo. Pero cuando yo leo el Salmo 139, ¿a dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a huir? Pues me toca poner la cara. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si allí tú estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si allí tú estás. Por eso Dios nos hablaba en esta mañana. Aprendamos a que Dios nos exhorte. Aprendamos a que Dios nos diga la verdad. Y no nos ponemos por qué poner bravo. Si Dios te está enseñando para sacarte de la maldición y usted se enoja, tenemos el ejemplo. Jonás bien descarado. No obedeció. Pasó por un molino duro, Jonás. Cayó en el vientre de un pez. Sin embargo, Dios hizo que lo vomitara. Y le tocó ir a cumplirle a Dios. Después Dios tuvo misericordia y le creó una calabacera. Y el Jonás estaba feliz. Pero le dio un mal genio al Jonás. Como le pasa a los hermanitos cuando llegan a romper las puertas a patadas, cuando llegan a romper las ollas. Peor que locos, se ponen bravos. Y el Señor le secó la calabacera a Jonás y le dijo, oiga Jonás, harto saca con airarse, harto sacas con enojarte, harto sacas, y llegó y lo mochó. Ni más, don Jonás. ¿Para qué no Jonás? No Jonás, don Jonás, y lo mochó. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, necesitamos tener cuidado. Uno en las manos de Dios pasa la tormenta fácil. Uno en las manos de Dios pasa el desierto fácil. Uno en las manos de Dios pasa la enfermedad. Porque, mire, el Señor dice que si usted se enferma, Él vaya ahí y lo mece en la cama, mientras lo para. ¿Cuántos alaban al que vive? Por eso es que Él no recibe testimonios de hombres que salen con un poco de mentiras. Señor, fue que en la pandemia yo me escondí porque mis hijos me echaron candado. Cuando usted venía a la iglesia nunca fueron a botarle un pan, pero cuando era la hora de la prueba le echaron candado para que usted le fallara a Dios, para que usted no le cumpliera a Dios. El diablo se viste de todo tipo de artimañas para que usted le falle a Dios. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros estéis salvos. Entonces, si no guardamos la palabra, si no obedecemos, ¿cómo queremos ser salvos? Pues hermanos, que eso es delicado. Imagínense, la iglesia del Millón por un año cerrada. Y el pastor para allá con las patas para arriba, tragando gallina, chivo. ¿Ah? Porque eso sí somos buena muela, ¿no? ¿No? Aquí nos comimos la gallina, sirviendo al Señor, no apartándonos de la fe. Porque el Salmo 91 nos enseña, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te bendice.
eso, hermanos, es que en Cristo somos más, que somos en Cristo. Él es una antorcha que arde en nuestro corazón, que alumbra los ojos del entendimiento y nos da sabiduría. Y ustedes se regocijaron por un tiempo en la luz. Mas tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras hago. Hermanos, decía una india, hermanitos, oiga, hermanitos, escuchen, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en el secuestro, yo alcancé a decirle, papá, ¿por qué me metiste en esta? Y el Señor me dice, cobarde, muérgano. Y me empecé a sentir como una pulga, oiga, chiquitico. Usted me dice que nadie lo derrota, que nadie lo aparta. Y aquí lo traje no para que derríe, sino para derrotar estos muérganos. Por eso hay que tener cuidado en las diferentes pruebas que usted pase, porque Dios permite darle bendición, darle experiencia, hacerlo victorioso. Pero si uno no entiende, hermanos, el diablo llega y lo asusta. El diablo llega y se lo arrastra y lo llena de una cantidad de miedos, de temores. Uy, hermano, es que oír un hermano a veces que dice que es cristiano y usa más la cabeza de él que la palabra de Dios. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dice? Diga, malísimo. Porque tus pensamientos no son ¿qué? Tus pensamientos, tus caminos. Entonces hay que tener más cuidado. Hay que tener mucho más cuidado. Porque uno no se imagina las maquinaciones del diablo. Pero Dios quiere que obedezcamos su palabra. Que hagamos la labor. Que hagamos, el Señor Jesús se pone como ejemplo. Dice, yo vine a hacer la obra que el Padre me mandó. Yo vine a hacer las obras que el Padre me dio para que se cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, si nosotros no luchamos, combatimos, perseveramos, ¿usted qué testimonio tiene? Ninguno. La mediocridad. Y Dios no acepta eso. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, sino la obediencia, la entrega, la consagración, la fe, la abnegación. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Por eso clama a mí, yo no lo veo, pero le creo. ¿Cuántos alaban al que vive? Yo no le veo, pero le creo. ¿Cuántos de ustedes ven el viento y sin él podían respirar? No, ya se han paniqueado. Uno no ve el viento, pero respira. Cuánto más la gloria de Dios. Yo no lo veo, pero siento su gloria, siento su presencia, siento su amor. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Gloria? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Oh, mire, hermano, cuando tome decisiones, lea la Escritura.
Y si no, usted está afuera. Dicen por ahí los paganos, orinando fuera del tiesto. Y los problemas que más adelante puede tener son un problema para usted. Uno no sabe. Uno nunca sabe. Por eso, si estamos atentos, tenemos testimonio de que Él nos escogió. ¿Qué nos manda el Señor? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe qué he aprendido en esta pandemia? A entender la Escritura. ¿Por qué, su hermano, cristianos, hay un plaguerón? Pero verdaderos cristianos, muy pocos. Y yo un día, leyendo el Apocalipsis y midiendo la casa de Papá Dios, es casi como Colombia. Y para tantos millones de evangélicos no cabe, porque muchos son los llamados. Inclinen su rostro y dígale: Padre, quita toda ceguera, toda maldición, que yo no sea uno de los tantos que me voy a perder, sino que tú me has escogido para que lleve mucho fruto, para ser de bendición, para ser un vaso de honra, para que en el momento que tú me llames, que tú me exijas, yo esté dispuesto a hacer tu voluntad. Yo por eso me acuerdo mucho de Esteban. Cuando Esteban lo apedreaban, estaba lleno de la gloria de Dios, que no sintió nada. Pero usted en su carne, hermano, es un peligro. Pero lleno del Espíritu de Dios, usted pasa el valle de la sombra de muerte, usted pasa por el molino, usted pasa la prueba, usted pasa por encima de la muerte y Dios lo sustenta. Si en este tiempo tan peligroso no escudriñamos las sagradas Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida que, y ellas son las que dan testimonio, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Esas ínfulas. Ay, papacito, yo te amo. Ay, papacito, yo te adoro. Ay, papacito. Y eso voltean los ojos como la dolorosa. Pero a la hora de la verdad se apartan. A la hora de la verdad no sienten el Espíritu de Dios que los atrae. No. A mí el que me sostuvo en esta pandemia fue el Espíritu Santo. Él fue el que me echó mano. Me dijo: caballero, no se va de aquí. Usted lo llamé para hacer ejemplo. Lo llamé para hacer ejemplo. Y la gloria sea para el Señor. Yo escuchaba gente, paganos, mundanos, diciendo: oiga, el único que no cerró la iglesia fue Bethesda, la iglesia del millón. Y la gente me trataba con un superhombre. Pero no, yo no soy superhombre. Es que Dios me sustenta. Usted no es un superhombre. Deje que Dios te dé vida. Deje que Dios te bendiga. Deje que Dios te guíe. Deje que Dios te sustente. A su nombre. Entonces, cuando uno escudriña la palabra de Dios, sabe perfectamente lo que tiene que hacer en la prueba, en la abundancia, en la escasez, en la lucha. No queréis venir a mí para que tengas vida. Entonces a la gente le gusta el engaño, lo fácil. Hoy todos mentirosos con profecías falsas.
halagadores, halagüeños, y vivir usted de algo que nunca le va a llegar. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Dónde está el amor a Dios? Si Dios nos ha enseñado el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. ¿Sabe qué le decían al Señor Jesús? Usted es hijo del carpintero. Usted está loco. Y un día le dijeron, usted está endemoniado. Su papá no es Dios, su papá es el diablo. Hasta el último momento que lo escupían en la cruz. Y no es que los demonios le decían, si es el Hijo de Dios, bájate. Él pagando el pecado, venciendo al diablo. Y el diablo quería hacerlo desviar, que es lo que uno debe tener cuidado. Uno debe tener cuidado. Hay cosas que a sus ojos le parecen buenas, pero ante Dios son una maldición. Entonces nos toca corregir para no andar en caminos de muerte. Permita usted que Dios te despierte los sentidos del espíritu. Permita usted, hermano, que Dios te despierte los sentidos espirituales. A su nombre. A su nombre. Porque Dios produce el querer como el hacer. Hay que despertar. Ahora más que nunca debemos despertar. ¿Por qué? Porque la situación, el entendido busca a Dios y el cobarde se esconde. El entendido obedece a Dios. El hipócrita dice, no, a mí no me gusta eso. Eso que el pastor diga que oremos, que ayunemos, que estemos delante de la presencia. No, a mí no me gusta. Entonces va a ser para el infierno, no le gusta la gloria de Dios. No hay otro camino. Hay que tener cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo levanta. ¿Cuántos alaban al que vive? Mire, hermano, los problemas delicados que hay. Mire usted los problemas. Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis razones. Atesora contigo mis mandamientos. Número 1. Hay que guardar ¿qué? ¿Y en dónde la guarda? ¿En las patas o en el corazón? ¿Y por qué no la guarda en las patas? Porque hay que guardarla en el corazón para que nunca se nos olvide. Aquí vienen unos problemas de fondo delicados. Los que no guardan la palabra en el corazón. Estos tienen unos problemas graves. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en las tablas de tu corazón. Y dígale a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta. ¿Qué pasa? ¿Cómo llamamos la sabiduría? Sabemos pensar, sabemos entender. Dios nos guía, Dios nos capacita. No le eche las perlas a los puercos. Pero aquí vienen los problemas.
para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Tremendo eso, ¿no, hermano? Tremendo eso. Tremendo. Que uno siendo una persona de Dios tenga a alguien. Mi vida, mi amor no vaya al diablo. Mi vida es Cristo. Mi amor es Cristo. ¿Cuántos alaban al que vive? Porque mirando yo por la ventana de mi casa y por la celosía tenía un ojo mágico para ver. Entre los simples, consideren los jóvenes a un joven falto de entendimiento, inteligente o bruto. ¿Cómo? Inteligente o bruto. Bien. El cual paseaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer sale a su encuentro, con atavío de ramera, astuta en su corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en su casa. ¿Ustedes la pasan de la vecina o del vecino? ¿O en la casa de Dios? Se asió de él y le besó. Con semblante descarado dijo: sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. El diablo también se pavonea. Así como cuando un cristiano busca a Dios, por fin lo logré. El diablo también, mire, para el mal también se alegra. Por fin lo logré. Ese estaba que le echaba mano a ese pobre caballero. Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, salí a encontrarte buscándole diligentemente su rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, óleos, canela. Y de una vez le dijo a la tontao ese: embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Porque el marido no está en casa. Ojo, pateperros. Ojo, pateperros. Ojo, pateperros. Cuidado. Terrible eso, hermano. A uno lo estremece todo eso porque es delicado lo que uno está viendo. Por tanto, se asó, ha salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te halla. Pateperros, Dios no recibe justificaciones suyas. Dios no recibe justificaciones de nadie. No salga con mentiras. Mire la realidad de las cosas. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Todo lo que él había llevado para ponerlo en la casa, la ramera lo escondía para llevar a los amantes ya para adentrar. He perfumado mi cámara con mirra, óleos, canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana y alegremos, porque el marido, ¿dónde está? ¿Debajo de la cama? ¿No está dónde? ¿Se ha ido a un largo qué? Tremendo es. Tremendo esa justificación. Menos mal que el tipo se llevó la bolsa del dinero. Y si no, se lo tumba también. Vean que ahí está. Verso número 20, ¿qué dice?
la bolsa del dinero se llevó en sus manos el día señalado y volverá a su casa, ya sabe, ya sabe, ya sabe. Por eso cuando las mujeres están en ese plan y el marido se larga, lo llaman, ¿y cuándo viene? Arregla todo. Esto, están tocando el dedo en la llaga. ¡Ja! Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con salamería de sus labios. Si al pobre marido se le quemó la pólvora, entonces tiene que buscar otro Dios, ¿no? Hay poder en la sangre. Qué tremendo es esto. Qué delicado, hermano. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con salamería de sus labios. A punto se marchó tras ellas, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe en contra de su vida, hasta que la saeta traspase su corazón. Engaños, desengaños. ¿Qué es lo que no pasa ahí? Ahora pues, oídme, hijos, Dios hablando a la iglesia, estad atento a las razones de mi boca, no se aparte de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún gente fuerte, gente de Dios. Uy, hermano, lo que le toca pedir a mi Señor que lo guarde es cosa seria. Yo tengo momentos de quebrantamiento y digo, Padre, mira, 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 y cuando me doy cuenta que el diablo me quiere pisar la ruana, inmediatamente me doblego y le digo, Padre, guarda, líbrame, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol en su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Qué delicado es. Incline su rostro. Por eso es que pidamos siempre la dirección de Dios. ¿Por qué Dios nos manda a escudriñar las Escrituras? Porque hay muchos casos que nadie se puede imaginar. Hay muchos casos. Hay cosas que uno nunca se imagina. De personas que uno nunca puede dudar de ellas. Nunca. Nunca. Que yo no he visto en el pastorado de más de 50 años. Cosas que uno nunca se imagina. Que uno por la mente cree que personaje, que hombre de Dios. No. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque muchos fuertes han caído. Muchos fuertes han caído. Mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente. Incline su rostro. Derrame su corazón delante de Dios. Hermano, hermana. Permite que Dios te redarguya. Permite que Dios te hable. Permite que Dios te guíe, hermano. Por eso cualquier cosa pidámosle a Dios la dirección. Pidámosle a Dios que nos redarguya y que nunca hagamos nuestra voluntad, sino la suya. Sí, hermano. Para que el diablo no tome ventaja alguna y nos dañe. Yo más le aconsejo, entre en ayuno y oración
entre en ayuno y oración. Que Dios te da la fuerza. Que Dios te dé el vigor. Porque, hermanos, necesitamos la oración y el ayuno. ¿Cierto? Volver el corazón a papá Dios. Porque se ven cosas que nadie se le imagina, pero como el diablo es perverso, él busca a alguien que le dé lugar. Y el Señor te dice, no le dé lugar al diablo. Pongámonos de pie, hermano. Quebranta tu rostro. Volvamos al ayuno y a la oración. Volvamos al ayuno y la oración. Porque esto es un privilegio que Dios te da.